Estábamos hablando recién de los impuestos también para el campo, ¿no? Impuestos de la provincia. Y escuchábamos a Cristian Girard que decía que es un tema político, que no es un tema crítico. Horacio Salaverry está en línea, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP. Hola Salaverry, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, recién pusimos en el aire un tramo de una entrevista que le hicieron a Cristian Girard y decía, no, el impuesto rural no es un problema, no es un tema crítico, es un tema que se ha politizado. ¿Me puede contar qué pasó con el impuesto rural? Mire, en el caso nuestro, totalmente entre lo que es, yo diría, CARVAP y la Mesa de Enlace Provincial de otras entidades, no le damos a esto ningún carácter de tipo político, porque nosotros no hacemos política. De hecho, hace 4 años, digamos que el gobernador ya tuvo su mandato y no hubo ninguna situación de esta característica. Si hubiese sido político, hubiese sido distinto. Así que, por el lado nuestro, descartamos esa situación. Por otro lado, hay una situación complicada para el productor, por la emisión de las boletas del impuesto inmobiliario rural. Esto, a ver, el impuesto inmobiliario rural tuvo tratamiento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en diciembre. Sí. Los primeros anuncios de aumento eran de 300 y 400%, que seguramente usted lo recordará. Después, bueno, nosotros hablamos con los legisladores, hablamos con el ministro Rodríguez, tuvimos contacto, le dijimos que era una cifra totalmente impagable para el sector, un incremento de esa característica. Después hubo tratativas en la legislatura, ya nosotros no tuvimos, y se generaron distintas escalas con distintos topes. Tope significa que el impuesto no podía, el productor no debería pagar más del 160, 170, 190 y 200%, de acuerdo a la escala que estaba. O sea, hasta 200, ¿hasta 200%? Exactamente. En la situación que se da, hay distintas situaciones. Básicamente lo que ha pasado es que ARBA emite la boleta con un tope del 200%. Lo que pasa es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quita todos los descuentos que ha habido, que tradicionalmente había, que eran del 20 al 25%. Entonces, lo que ha pasado es que el incremento real del tributo en la categoría ha sido más del 250 o 270%, no del 200% como dice la ley. Por otro lado, lo que tiene esta ley también tiene ajustes. Usted recordará que las partidas se pagaban en cuotas iguales, donde 4 cuotas. Sí. En este año ya la primera cuota con diferencia va a tener aparentemente un 20% de incremento entre la primera y la segunda, y así sucesivamente. Y además es posible que se coloque una quinta cuota. Además, las parcelas de mayor valor, ¿no es cierto?, que superen los 198 millones, no tienen límite. Según ARBA no puede estar arriba de 300, y nosotros tenemos, situaciones que han dado más de 400%. Y se le adiciona un impuesto que nosotros sabemos que es un impuesto que realmente no debería existir, que es el impuesto inmobiliario complementario, donde tampoco tiene tope y hay incrementos muy importantes que también suelen superar el 400%. Entonces, no es que la situación no tenga importancia, sí la tiene, y además a esto hay que adicionarle una cuestión que hace a un incremento muy fuerte también en impuestos a automotores, que también lo paga el productor. Y por otro lado, ha sido noticia durante este año el incremento de tasas municipales muy altas, y más las viales que afectan al productor. Entonces se hace un combo en la provincia de Buenos Aires de distintos tributos con incrementos importantes que afectan mucho, la situación del productor, más del productor que viene de una situación compleja de la sequía del año 23. Ahora, la pregunta, Salaverry, es ¿qué relación hay entre la rentabilidad de un hombre de campo y los impuestos que paga? Mire, la rentabilidad del sector agropecuario en estos momentos es bastante compleja. Por ejemplo, hay situaciones, como en el caso del trigo,
que está prácticamente muy compleja la siembra del trigo, porque el cálculo económico del trigo directamente pasa a ser negativo en las condiciones actuales, ¿no? Porque hay que recordar que hubo una caída internacional, hay un incremento de costos muy importante producto de la devaluación y el incremento del impuesto país, y por otro lado el trigo tiene 9% de retenciones también, el 12% de retenciones a pagar. Entonces también es situación difícil en cuanto a la afectación. Porque si el margen bruto ya desaparece, directamente la incidencia del tributo es mucho mayor, ¿no es cierto? Y es lo que estamos viendo nosotros. Si usted lo toma libremente sobre un ingreso total, el impuesto inmobiliario, por supuesto que la afectación no le va a resultar alta. Lo que pasa es que cuando usted se queda sin margen bruto, es que no tiene diferencia para pagar. Entonces, la afectación existe, y existe de una manera, es importante la afectación que se tiene. Entonces, eso es la consideración que hacer. A ver, en el caso de que el tributo, vuelvo a insistir, hemos tenido 4 años, ¿no es cierto?, en la cual se ha trabajado en la provincia de Buenos Aires con una agenda que medianamente se ha trabajado y no ha habido conflicto con este tributo. Entonces no aparece ahora porque la situación es mucho más conflictiva por el incremento importante que ha tenido, ¿no? Ahora, y a nuestro entender no se ajusta a la ley. La ley habla del 200% y en realidad hay un concepto muy claro que es el concepto de incidencia, ¿no es cierto? O sea, es como una vez que usted saca los descuentos, es cómo incide en el productor, el impuesto, ¿no? O sea, usted toma una parcela del 23 con una parcela del 24 y a pagar, no nominativamente, a pagar, el incremento del valor es de más del 250%. Salaverry, ¿qué piensan hacer? Ustedes enviaron una nota a Kicillof, tengo entendido, para postergar el pago, ¿y esto tuvo alguna respuesta? No, lamentablemente no. Nosotros hicimos una con la mesa provincial de enlace, digamos que son las entidades de esta CARVAP y las entidades de Federación Agraria, Colinagro y Sociedad Rural Argentina, sí, ya hace más de 25 días antes del vencimiento, y nunca tuvimos respuesta sobre eso. Habíamos pedido una postergación, habíamos de alguna manera que se trabaje sobre el tema, que se reconsidere que el tributo, que se ajuste a los topes de la ley, el pago, no la emisión de la boleta, que esto tiene que quedar claro. Bueno, y en eso estamos, así que esperemos que si nos vamos a poner en una situación de intransigencia de esta característica, me parece que no nos lleva a ningún lado. Yo creo que acá hay que entender la situación y buscar una solución. ¿Es verdad que estudian llevar a la justicia este tema? Mire, hubo un productor que pertenece a la Sociedad Rural de San Vicente, que pertenece a CARVAP, que hizo una acción declarativa de certeza y la jueza ya le ha dado lugar. En principio, ahora va a estudiar el caso, en principio se le dio lugar. Sí, hay algunos productores que están planteando este tipo de acciones judiciales, ¿sí? ¿Y en qué puede terminar? Lamentablemente creo que se está estirando esto de una manera que no considero que no es necesario. Acá necesario es revertir esta situación. Hay una imposibilidad de pago por parte del productor de este cúmulo de tributos que hay en la provincia de Buenos Aires, y esto hay que entenderlo de esa manera, y en este caso entenderlo que es un tributo que no se está condicionando, digamos, no tiene las mismas condiciones en que la ley, que como fue emitido en la ley. Inclusive hay proyectos de legisladores que ya también han ido en ese sentido para modificar la ley y que vuelva a tener, digamos, el porcentaje de gravabilidad que tenía y que por lo menos lo había pensado así el legislador, ¿no? Así que estamos ante una situación difícil que hay que atenderla. Hay que atenderla, ¿no? Con declaraciones y supuestamente hablando de si hay o no rentabilidad, me parece que no se aclara esta situación. Ahora, para que la gente entienda, la gente digo que, como yo, no tiene campo, entonces no sabe cuánto se paga por el impuesto rural. ¿Me puede dar un ejemplo? Mire, yo, ejemplos, a ver, va a depender, por ejemplo, una parcela que el año pasado... ¿Una parcela pagaba, qué sería? Una parcela puede ser, las parcelas pueden tener distintas cantidad de hectáreas, ¿no es cierto? Por eso. En realidad puede ser de 100, de 50, de 200. Una parcela
que el año pasado pagaba 90.000 pesos, este año tiene que pagar 270.000 en la cuota y termina pagando 340.000 pesos, ¿no es cierto? Ahí es donde se eleva más del 250% el valor de del pago, ¿no? Y después, ¿para cuánto se paga esto? Para ser claro, las parcelas rurales no tienen todas las mismas características. A ver, si yo le digo, mire, son 100 hectáreas en la cuenca depresiva del Salado, o en un distrito como lo del sur de Villarino, no son las mismas 100 hectáreas que la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces la característica productiva es muy distinta y la gravabilidad también es distinta porque va en base a un estudio geológico que se hace, un estudio, ¿no es cierto?, de rendimiento económico. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto se paga esto que usted menciona como 340.000 pesos y antes eran 90? Se paga, se pagaban 4, ahora van a ser 5 y van a tener un incremento del 20% un incremento del 20% aparentemente entre la primera y segunda cuota, no sé la tercera y la cuarta, ¿no es cierto?, en qué porcentaje lo van a incrementar. Bien, ¿y ustedes lo van a aceptar? Mire, nosotros entendemos que por el momento el productor ha sido muy cumplidor. Si usted toma el porcentaje de cobranza, digamos, no de cobrabilidad en el sector agropecuario, tanto de las tasas viales como del impuesto inmobiliario, es un impuesto que, se ha cumplido bastante bien. Ahora, en el caso de que si el incremento se mantenga esta característica y el productor, optar entre producir y pagar, posiblemente opte por producir. Por eso creo que hay que entender la situación y trabajarla, ¿no? Gracias, Salaverry. Ojalá que todo se solucione, que ustedes puedan pagar los impuestos que realmente necesita la provincia y por supuesto que la provincia entienda también qué es lo que puede pagar la gente hoy, ¿no? Creo que lo que ha pasado hasta ahora y prácticamente, es lo necesario, ¿no? Si hasta el momento no hubo un conflicto en eso, se parece, nadie tiene ganas de hacer conflictos per se, y menos el productor agropecuario que está dedicado a otra cuestión y no a tener un conflicto innecesario. La situación es compleja y hay que atenderla. Gracias. Horacio Salaverry, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Bien claro. Como vos querés. LU6, Atlántica. Se escucha mejor.